¿Qué tal? Bienvenidos a Nivel Delicia, me llamo Elena. En este video te voy a mostrar una técnica de decoración que es muy fácil y hace que tus pasteles queden con un resultado súper bonito. Se trata de estas hojas que están hechas con papel de arroz y este tipo de diseños te va a ayudar a que tus pasteles tengan mucho más altura, que les den color, un poquito de movimiento, como algunos diseños que te iré poniendo aquí en la pantalla. Si me sigues por Instagram seguramente ya viste varios de esos pasteles. Si todavía no me sigues, me encuentras como Nivel Delicia. Para hacer las decoraciones estoy usando este papel de arroz que encuentras en los supermercados, en el área de comida oriental. Es el papel que se usa para hacer los rollitos de verdura, los rollitos vietnamitas, entonces es muy fácil de conseguir. Entonces solamente vas a ocupar las hojas, colorantes en gel o colorantes líquidos y también agua natural. El agua debe de estar a temperatura ambiente, es decir, no debe de estar ni caliente ni demasiado fría. Y si tú quieres que sequen más rápido, también se puede usar en vez de agua, alcohol para coctelería. Obviamente el alcohol se evapora, esto no va a adquirir ningún sabor. Y también es importante que tengas tapetes de silicón. Si eres nuevo no olvides suscribirte y darle like a este video. También déjame en los comentarios qué te pareció esta nueva técnica. Entonces vamos a empezar. Lo primero que tenemos que hacer es agregar agua en un recipiente amplio donde vamos a meter la hoja. Y enseguida vas a poner el colorante que hayas elegido. Obviamente entre más cantidad de colorante uses, bueno pues la hoja va a tomar mucho más color. Yo te recomiendo que uses guantes para que no termines con todos los dedos pintados y si no tienes puedes usar también unas pincitas de estas de cocina. Vas a sumergir tu hoja en el agua hasta que esté suave, pero no te vayas a pasar de tiempo porque es más difícil manipularla, es decir, no se va a dañar, no le va a pasar nada, sin embargo queda tan suavecita que a veces es como difícil deshacerle las arrugas. Para darle ese efecto de movimiento puedes poner algunas pincitas como estas que estoy usando aquí, pero solamente que la vayas a dejar secar a temperatura ambiente. Si la vas a meter al horno, pues asegúrate que las pincitas que estés usando sean metálicas. Escurres un poquito el exceso de agua y ahora la vas a acomodar sobre tu tapete de silicón. Generalmente se usa la hoja entera dependiendo pues el tamaño de tu pastel o del diseño que tú quieras hacer, pero sí es posible recortar la hoja con unas tijeras que tengas para tu cocina. Nada más asegúrate de que sean cortes rectos y largos porque como la hoja está muy rígida pues se puede quebrar. Entonces yo voy a hacer aquí como unos abanicos. En todos los pasteles que yo he hecho las he usado así como de esta forma, pero quise experimentar haciendo unos recortes en forma de figuras. En este caso son corazones, pero supongo que también se pueden hacer otro tipo de figuras. Nada más tienes que tener mucho cuidado al momento de hacer los recortes, porque como la hoja es tan rígida es muy fácil que se rompa. Una vez que tengas tu figura recortada, la vas a sumergir en el agua apenas unos segundos, a diferencia del procedimiento que te mostré hace un momento. Solamente queremos que tome color, pero no queremos que se suavice de más. Y lo hacemos de esta forma porque si se suaviza demasiado, es verdad que al secarse va a tomar mucho más movimiento, es decir, no van a quedar planitas. Para que las piezas sequen te voy a mostrar tres opciones de secado. La primera es en interior. En este caso, como yo quería que las figuras quedaran completamente planas, lo que hice fue dejarlas secar a temperatura ambiente en interior. Cuando ya habían pasado más o menos unas 5 horas de que yo las tenía aquí, lo que hice fue taparlas con el mismo tapete y les coloqué peso encima para que quedaran así más planitas que las otras. Aproximadamente tardaron 24 horas en estar así por completo secas y planitas.
Otra opción que tienes, si quieres que queden con más movimiento, es secarlas al aire libre. En este caso, aproximadamente van a tardar 2 horas en secarse, dependiendo del clima y de la humedad. Y la tercera opción, que resulta ser la más rápida, es secarlas dentro del horno. Estas otras las sequé dentro del horno y las puedes dejar a una temperatura entre 200 y 250 grados Fahrenheit durante más o menos 15 minutos y ya las vas a tener listas. Lo único que yo noté es que en el horno estas piezas que son más pequeñas se deformaron un poquito más. En este caso debes de revisar que la temperatura del horno sea mínima y el tiempo de secado puede variar entre 15 y 20 minutos dependiendo de tu horno. Puedes conservarlas guardadas en recipientes herméticos por varios meses. Si quieres, píntalas con matizadores metálicos, puedes hacer salpicaduras doradas o variar el diseño como tú prefieras. Y si usas esta técnica, me encantaría ver tu foto, así es que puedes enviármela por cualquiera de mis redes sociales. Y aquí te voy a estar poniendo algunas imágenes de mi cuenta de Instagram. Estos son algunos pasteles que yo he decorado con este tipo de técnicas. Espero que te haya gustado mucho y que te guste también la opción que te di de poder recortarlas. Déjame en los comentarios si tú ya conocías esta técnica o si te gustó para usarla en un diseño de algún pastel que vayas a hacer. No olvides que si lo haces puedes mandarme tu foto por Instagram o por cualquiera de mis redes sociales. Espero que te haya gustado mucho, que te suscribas al canal y nos vemos hasta el próximo video. Bye!